Y bueno, ya bueno. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar. Creo que hoy es terminamos con Neumo, ¿ok? Y bueno, a mí me ha tocado la parte de transporte de gases, tercera ley de los gases. Vamos a hablar un poco de la hemoglobina, la curva de disociación de la hemoglobina y bueno, todo esto, ¿ok? Este, Antes de hagan el pretest, please, mira, les he colocado, les he pasado el forms y el QR pues está aquí para que sea más como que flexible para ustedes. Igual como que lo vamos a resolver un rato conmigo, o sea, no lo vamos a hacer conmigo. No le voy a decir las respuestas, pero tipo, quiero que sí, sepan, ¿no? ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de oxígeno se transporta unido a la hemoglobina en la sangre? ¿Ok? Ese número no se deberían olvidar, deberían saberlo. Así que, ¿cuál es? No sabemos, por ahí. 50, 77, 98, ahí marquen. Dos. ¿Qué factor desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, facilitando la liberación de oxígeno a los tejidos? Ok, vamos a hablar en esta clase bastante sobre la curva, la hemoglobina hacia la derecha, a la izquierda. Espero que entiendan un poco más de eso. Y marquen igual. ¿Qué ocurre cuando la curva de disociación se desplaza ahora hacia la izquierda? Ok, aumenta la liberación de oxígeno en los tejidos, la hemoglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno, la hemoglobina tiene menor afinidad, aumenta el oxígeno, el CO2 en los tejidos. ¿Qué es el efecto Bohr? Que es importante que sepamos, y cómo afecta el aumento de la temperatura corporal a la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ok? Hacen lo que tienen que hacer, la verdad no es tan difícil este test, y bueno, continuamos, ¿ok? Para empezar a hablar este, sobre transporte, un poco más de gases, vamos a hablar sobre la tercera ley de los gases, ¿ok? Y ahí está, pucha, les iba a preguntar quién sabe cuál es, pero ahí está la tercera ley de los gases, ¿ok? La tercera ley de los gases es la ley de Charles, ¿ok? ¿Qué dice? Dice que establece que el volumen, como acá pueden ver, el volumen, está, el volumen de un gas es directamente proporcional a qué, a la temperatura, ¿ok? Son directamente proporcionales siempre que la presión y la cantidad de gas se mantengan de una manera constante, ¿ok? En otras palabras, cuando la temperatura de gas va a aumentar, su volumen también aumenta, ¿ok? Y cuando la temperatura disminuye, el volumen también disminuye, ¿ok? Al final, donde B1 y B2 son el volumen inicial y el volumen final de gas, ¿ok? Y, y el T1 y T2 son las temperaturas iniciales y finales, ¿ok? Entonces es importante recordar eso. Ahora, Tatiana, ¿por qué me dices este ejercicio? ¿Me lo vas a dar? Este, esta fórmula, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo se aplica dentro de fisiología, ¿no? Que es el curso que yo estoy llevando o ustedes están llevando, ¿ok? En fisiología, la ley de Charles se aplica en el contexto de comportamiento en los gases en el sistema pues, respiratorio, ¿no? ¿Durante qué? Durante el proceso, ¿ok? No se olvide de ventilación, ¿ok? De ventilación pulmonar, ¿ok? Durante ese proceso, ahí se va a explicar la ley de Charles, ¿ok? ¿De qué trata? A medida que el aire entra y sale de los pulmones, su volumen y temperatura pueden cambiar. Y estos cambios influyen en toda la dinámica de nuestra respiración, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Acá vamos a ver esta ley de Charles aplicada. ¿Qué dice? La expansión y compresión de gases. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros estamos inhalando,
el aire inspirado, ¿qué pasa? Se calienta, ¿ok? Y a medida que pasa por todas las vías respiratorias, según esta ley de Charles, el volumen de gas aumenta cuando su temperatura, ¿qué pasa? Se eleva, ¿ok? Se eleva. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando el aire entra a los pulmones, aumenta ligeramente el volumen, ¿ok? Y alcanza una temperatura corporal, o sea, una temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Que es 37 grados, ¿ok? Ahí actúa. También actúa en la eficiencia de intercambio gaseoso. ¿A qué nos referimos? Que cuando nosotros inspiramos el aire, al aumentar el volumen con el calentamiento, se va a distribuir a dónde? A nuestros alvéolos, ¿no? Pero se va a distribuir de alguna manera eficiente, que va a facilitar ese intercambio gaseoso que es de oxígeno y CO2 entre el aire alveolar y la sangre. ¿Ok? Este volumen es pequeño, pero es muy significativo cuando nosotros hablamos de una fisiología respiratoria correcta. ¿Ok? Una fisiología respiratoria. Después, el siguiente es la ventilación pulmonar. ¿Ok? Durante la respiración, los pulmones, ¿qué pasa? Se expanden en volumen, ¿sí o no? Y al disminuir la presión intrapulmonar, permite que el aire fluya hacia los pulmones. Entonces, ¿por qué la ley de Charles? Esta ley nos ayuda a entender cómo los cambios de temperatura dentro pueden afectar el volumen de aire y tanto ver la eficiencia de todo nuestro proceso respiratorio. ¿Ok? Por último, el comportamiento de los gases durante cambios de altitud. ¿Qué nos referimos con eso? Que en situaciones como el descenso de grandes alturas o en condiciones ambientales extremas, ¿ok? Los cambios de temperatura afectan el volumen de los gases pulmonares, ¿ok? Por ejemplo, a mayor altitud, la temperatura de aire es mucho más baja y puede reducir su volumen al entrar al cuadro, ¿ok? Entonces, esta es la ley aplicada de Charles. En resumen, explica cómo el volumen de aire que nosotros vamos a inspirar varía en función a la temperatura, ¿ok? Y eso tiene que ver bastante con la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces, ahí terminamos de hablar de esta ley, este, eh, 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 y bueno, pasamos a la difusión. Cuando nosotros hablamos de difusión, este es un proceso donde hay una migración, ¿ok? Como dice, migración, movilización de moléculas, siempre de mayor presión a una de menor presión, ¿ok? Eso es clave que ustedes sepan cuando hablamos de difusión. Ahora, el tiempo de difusión va a depender en el momento que nosotros alcancemos ese equilibrio, cuando existe una gradiente de presión. Las velocidades de movimiento van a depender de estas cuatro variables, ¿ok? La diferencia de presiones parciales, el espesor de la membrana, el peso de la molécula y la temperatura, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre el primero. Vamos a hablar sobre la diferencia de presiones parciales, ¿ok? Y para eso vamos a hablar sobre la gradiente de presión. ¿De qué trata la gradiente de presión? ¿Por qué hablamos de la gradiente de presión? ¿Ok? La gradiente de presión tiene que ver bastante, es uno de los factores que determina bastante la velocidad y el movimiento de los gases, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros hablamos del CO2, la gradiente va entre 40 milímetros de mercurio hasta 46 milímetros de mercurio, ¿ok? Y cuando hablamos del oxígeno, va desde 100 milímetros de mercurio hasta 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces va a existir una gradiente y esta gradiente va a generar una concentración de ¿qué? De CO2, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Cuando la sangre, ¿ok? Sale, eh, mm, entra, perdón, a los capilares pulmonares, esta sangre rica en CO2 va a tener una gradiente que es de 46 milímetros de mercurio, digamos, y va a permitir que el CO2 que entre a nuestro alveolo esté prácticamente cero,
¿ok? Y poco a poco el CO2 va saliendo conforme a la gradiente de 46 hasta cero. ¿Ok? Entonces, esa gradiente va a hacer que se movilice ese aire, que exista ese flujo de gas de sangre en el capilar hacia el alveolo y finalmente va a alcanzar como que un equilibrio de presión, ¿entiendes? Recuerden que cuando nosotros hablamos de fisiología, en nuestro cuerpo todo tiene que alcanzar un equilibrio, ¿ok? Y bueno, pues, si nosotros hablamos de esta membrana alveolo capilar, recordemos que los gases se van a mover a través del epitelio alveolar y su membrana, de alguna manera va a tener pues la membrana basal, el intersticio, la membrana basal del endotelio, vamos a tener el endotelio finalmente, ¿no? O sea, son varias capas. Mm, Disculpe. Y esta membrana alveolo-capilar, por eso, tiene alrededor de 5 micras, o sea, es su grosor es de 5 micras, porque si dan cuenta son varias capitas, ¿no? Que acá, mira, lo hemos representado de esta manera, ¿no? Tiene un espesor, ¿ok? Entonces, cuando va a haber una difusión de gases a nivel del alveolo, el aire se va a desplazar a través de esta membrana, tiene que, ¿no? Y gracias a qué? A una ley, ¿no? Y esa es la ley de Fick, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la ley de Fick, que define que las fuerzas fundamentales para que exista esta difusión son dependientes a quién, a la gradiente de concentración. Entonces, de acuerdo a Fick, nosotros podemos hablar y decir sobre la velocidad de gases, ¿ok? Que va a difundir y va a depender del área de difusión de distancia que va a existir, ¿ok? La distancia que va a realizar de la constante de difusión y de la gradiente de la presión parcial, ¿ok? Entonces, esta es la ley de Fick. Ahí ven que es igual a la velocidad del gas, ¿no? Área de difusión entre la distancia que atraviesa por la constante de difusión, y la constante por la gradiente de presión. Esta ley va a, o sea, ¿qué dice? La velocidad de gas va a depender bastante de la difusión pulmonar, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, que va a depender bastante de la difusión pulmonar. Y esta difusión depende bastante del producto que va a tener esta área, va a ser el área de difusión constante. Entonces, la difusión pulmonar, de alguna manera, es de 25 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa va a ser la difusión pulmonar. Lo voy a anotar acá para que se recuerden que es 25 mililitros, ¿ok? Por minuto por milímetro de mercurio. Esa es, ¿ok? Entonces, el intercambio gaseoso va a depender de la relación, ¿no? En lo que va a haber áreas de difusión, la distancia que va a atravesar. Y ahí está la ley de Fick, ¿ok? Para eso sirve, ¿ok? Entonces, continuamos. Pero miren, acá tenemos otra ley, ¿ok? La ley de Graham. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Esta ley de Graham. Ya hemos hablado de la ley de Fick, ya hemos hablado anteriormente sobre la tercera ley, que es la ley de Charles. Ahora, ¿para qué sirve esta ley? Ok, vamos a hablar de esa ley. La ley de Graham dice esto. Determina que las velocidades de difusión relativa de dos gases, ¿ok? La- son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de los pesos moleculares. Ok, no entendí nada. ¿De qué estás hablando? ¿De raíz cuadrada? No, no entiendo. Peso molecular, no. Cuando nosotros hablamos de la ley de Graham, vamos a tener en cuenta que los gases
de la sangre, cuando nosotros tenemos gases, deben de diluirse en la sangre. Entonces se ve que ese pasaje de un medio gaseoso a un medio líquido vamos a hacer aquí, ¿me entiendes? Va a haber un proceso de solubilidad de CO2 y también la del oxígeno, ¿ok? Entonces, todo eso ve la ley de Graham. Por ejemplo, acá dice, el CO2 es casi 24 veces más soluble que el oxígeno. El oxígeno es menos denso que el CO2 y va a difundir 1,2 veces más rápido que el CO2, mientras que atraviesa el alveolo, ¿no? Y cuando está en fase líquida, la solubilidad de CO2 es cerca de 24 veces la del O2. Y por ello, el CO2, ¿qué va a pasar? Se va a difundir unas 0,85 por 24 o unas 20 veces más rápido. ¿Ok? Y así va a atravesar más rápido la barrera alveolo-capilar del oxígeno. ¿Ok? Entonces, recuerden, la ley de Graham son los gases que deben diluirse en la sangre. Así de sencillo, ¿ok? Y va a depender, ¿no? Entonces se ve que el pasaje de un medio gaseoso que tenemos a un medio líquido, vamos a ver aquí, ¿ok? Eso es lo que tiene que ver eso. Ahora, si nosotros hablamos, el CO2, como les había dicho, de alguna manera, pues, eh, tiene que haber un desplazamiento, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es cuando nosotros vemos en esta imagen de acá, en esta imagen de acá, que es un esquema que dice, los gases se van a desplazar, ¿ok? Los gases, como ven, se están desplazando de izquierda a derecha, ¿verdad? Y ya bien sea el alveolo, de la sangre, o de la sangre al alveolo, tienen que recorrer una serie de estructuras para desplazarse. Ahora, si el desplazamiento en este caso, por ejemplo, el oxígeno del alveolo a la sangre, tenemos que ver que el oxígeno, ¿qué va a atravesar? Va a atravesar una serie de capas. Ahí están el surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal, el endotelio capilar, el plasma, ¿ok? La membrana de los glóbulos rojos. O sea, se dan cuenta que va a atravesar pues bastante, ¿no? Los gases para desplazarse tienen que recorrer toda esta serie de estructuras que va a haber, ¿ok? Y, y es ese recorrido que tiene que hacer el oxígeno y el CO2, y también lo va a hacer a la inversa. Entonces, vemos cómo el oxígeno ingresa primero y, y bueno, pues después de ahí vamos a tener a que el oxígeno va a ingresar primero, va a ser el surfactante, y después vamos a tener a la célula de neumocito en su membrana basal, llegando nuevamente a la membrana basal de la célula endotelial, de ahí tenemos a la sangre, al glóbulo rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va a atravesar por toda esta serie de estructuras. Entonces, esa es la ley que te Graham. Es sencillo de entender con el concepto fácil que yo les he dado. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ver, pues, otra, no sé cosa. Ahora vamos a ver el intercambio gaseoso. ¿Ok? Es importante saber un poquito sobre esto, sobre el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de intercambio gaseoso, vamos a hablar sobre los capilares pulmonares que contienen 70 milímetros de sangre en una superficie de 1000 milímetros cuadrados. Eso tienen que saber. La superficie alveolar es alrededor de 40 por superficie corporal, aproximadamente 70, 70 metros cuadrados. El espesor de la barrera alveolocapilar es de 0,2 a 0,5 micras. El glóbulo rojo demora alrededor de 0,75 segundos de su paso
por el capilar y la hemoglobina del glóbulo rojo se satura en 0,25 segundos. ¿Ok? Esos datos son memoria. ¿Ok? Son memoria. Dicen, ok, me das todos estos datos. Pero ahora vamos a ver cómo se da el proceso, cómo se va a dar el proceso aquí. ¿Ok? Y ahora empezamos con lo bueno, por así decirlo. Miren, Lima, ¿ok? Miren, nosotros tenemos el alveolo, ¿ok? Donde está ingresando, ¿qué? El alveolo va a tener donde está ingresando oxígeno, ¿ok? Esta es una representación del alveolo, ¿ok? Esta es una representación del alveolo. Entonces, está ingresando oxígeno. Este entra, ¿ok? El oxígeno va a entrar con una presión de 149. Miren, aquí está el 149. Va a entrar con esa presión, ¿ok? Y la sangre va llegando a través de una arteria pulmonar, ¿ok? Y recuerden que es una sangre pobre en oxígeno, ¿ok? Es pobre en oxígeno. Y tiene una concentración más o menos solo de 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, la gradiente que existe de oxígeno va a haber entre 149, ¿sí o no? 149 y 40. Esa es la gradiente que va a existir. Acá la tenemos, la gradiente que existe, ¿ok? Hace que fácilmente el oxígeno pase a la sangre y de ahí, ¿qué vamos a lograr que cuando el oxígeno pasa a la sangre? Pues que alcance un equilibrio. Siempre nosotros queremos que alcance un equilibrio. No se tiene a la perfección, pero más o menos alcanza su equilibrio, ¿ok? Entonces, cuando estamos en un valor, ¿ok? De ya 104 milímetros de mercurio, ¿ok? Y esta es una concentración por la cual pues ya estamos más o menos 104, 104, estamos en equilibrio, el cual va a ir saliendo del alveolo la sangre oxigenada, ¿ok? Entonces recordemos que en un inicio, ¿qué estaba pasando? En un inicio, esta sangre tiene poca oxigenación, ¿ok? El CO2 es mayor, ¿ok? Y conforme va avanzando la sangre, se va produciendo lo que llamamos la famosa hematosis, ¿ok? Eso es lo que se va produciendo, la hematosis. Y finalmente va a terminar saliendo con una presión de oxígeno alrededor de 104. ¿Ok? Entonces, ¿qué se produce? La endosis. ¿Y está? Ahí es. ¿Ok? Eso es lo que representa la primera imagen. Ahora, ¿qué representa la segunda imagen? ¿Ok? Si nosotros, si nosotros ampliamos un poquito más, ¿no? Ampliamos un poco más el esquema, ¿no? Y vemos ya el proceso de la circulación, ¿no? Vemos sobre todo el lado del capilar inicial, que la gradiente, ¿cuánto era? 149 en el alveolo, siendo la presión de oxígeno. Mientras que la sangre, ¿cuánto era al principio? Solo 40, ¿verdad? Miren, aquí está 149 y aquí está 40, ¿ok? Esto va a hacer que se movilice la sangre, que se oxigene hasta alcanzar un equilibrio, ¿ok? Habíamos dicho eso, ¿sí o no? Esa es la primera imagen. Alcanza un equilibrio, alcanza 104, 104, ¿no? Alcanza un equilibrio. Sin embargo, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es ahora el show acá? Si bien la presión de oxígeno en el lado arterial, vamos a tener ese valor cae prácticamente a cuánto. Y ahí ven en la imagen, cae a 95 milímetros de mercurio. ¿Por qué va a caer a 95 milímetros de mercurio? Los shunts fisiológicos que tenemos en el pulmón. ¿Ok? Entonces, gracias a los benditos shunts que nosotros tenemos en nuestro pulmón, gracias a esto,
Gracias a esto, ¿qué va a pasar? Pues de 104, cae a 95. ¿Ok? Ya habíamos hablado sobre los chonos, ¿verdad? Cae. Tenemos que en el pulmón recordar que la sangre prácticamente no se oxigena, ¿ok? Mantiene su presión baja en oxígeno. Y esto es lo que se hace que baje también ligeramente la presión parcial de oxígeno, de 104 a 95. Y su saturación también va a bajar. La saturación va a estar en, ¿cuánto? En 95. ¿Ok? Entonces ya tenemos que estábamos en 104 gracias a Jones, ha bajado a 95, la saturación también, ¿ok? Entonces cuando la presión estamos en 95, vamos a llegar a los tejidos, que los tejidos consumen oxígeno, ¿verdad? Los consumen, tienen alrededor de más o menos 30, ¿ok? O menos mililitros de mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar con el oxígeno? El oxígeno está ahí, está yendo y dice, voy a pasar a la sangre, hacia los tejidos, ¿ok? Y tenemos que finalmente ahí la sangre sale, de alguna manera, sale del capilar sistémico con una presión de oxígeno, ¿ok? Y esa presión de oxígeno es de 40, ¿ok? Entonces están 95 en los tejidos, pero este tiene que salir, y va a salir acá con una presión de 40, que con esa presión de 40 va a regresar al alveolo de nuevo. Y por eso es como un círculo, ¿no? Es un ciclo. Va a regresar de nuevo. ¿Ok? Entonces, la saturación en el lado arterial, una parte es de 95% y por el otro lado del capilar es de 75%. ¿Ok? Ahí como ven en la imagen. Esto es clave. ¿Por qué? Porque determina que la sangre oxigenada, o sea, rica en oxígeno, tenemos 20% de volumen de oxígeno, mientras que en el lado venoso tenemos ¿cuánto? 15% de volumen. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hay esa diferencia de 5? Quiere decir que ha habido un consumo de 5% de volumen ¿en dónde? En los tejidos, pues. En los tejidos ha habido ese consumo, ¿no? Entonces, ese es el ciclo que pasa, más que se aprendan estos valores, recuerden cómo se da el intercambio gaseoso, ¿ok? Si ustedes entienden esto, esas dos imágenes que para mí son bien claves, van a entender cómo se da este proceso, ¿ok? Recuerden estas dos imágenes, ¿ok? Continuamos. ¿Y qué sucede con el CO2? Ok, hemos hablado del oxígeno, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con nuestro CO2? ¿Qué sucede con el CO2? Buena pregunta. A nivel alveolar, ahí en la representación del alveolo, no hay nada de presión de CO2. Miren, aquí es cero su presión de CO2, cero, ¿ok? Cero presión de CO2. Y, pero la sangre, pobre en oxígeno, pero es rica ¿en qué? En CO2. ¿Sí o no? Tiene más o menos una presión parcial de CO2 de 45. Miren, aquí está su presión parcial de CO2 de 45, el alveolo cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Por lógica, el 45, si nosotros colocamos contra el cero, rápidamente, ¿qué va a pasar? El CO2 pasa la sangre al alveolo, porque tiene que alcanzar un equilibrio. Recuerden, siempre alcanza un equilibrio. Entonces, este equilibrio es alrededor de 40 milímetros de mercurio. Por eso en la siguiente parte, en esta parte de acá vemos 40-40. ¿Por qué? Porque ya alcanzó un equilibrio. Entonces, así como esta sangre es rica en oxígeno, sale transportando, tiene una presión parcial también de CO2. ¿De cuánto? ¿Ok? Eso pasa con el CO2. ¿Ok? Entonces, es importante saber eso. ¿Ok? Entonces, tenemos el ingreso de 45 de CO2 y ahí desciende a 40.
¿ok? Por eso esta curva de 40. ¿Ok? Y bueno, pues aquí vemos un poquito esta imagen que representa prácticamente la descripción del CO2, ¿ok? Que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Inicialmente la sangre regresa al alveolo, ¿sí? Siempre, de 45 milímetros de mercurio, mientras que el alveolo recordemos que tiene cero, ¿no? Cero, ¿sí? El CO2 va a pasar hacia el alveolo y alcanza un equilibrio de, ¿cuánto habíamos dicho? De 40. ¿Sí o no? Alcanza ese equilibrio de 40, todos estamos felices. La sangre rica en oxígeno, ¿qué va a coger? CO2. ¿Ok? CO2. Que tiene una presión de CO2 de 30, ¿ok? Que va a llegar hacia los tejidos. Pero como los tejidos son frescos, el CO2 como producto de su metabolismo, vamos a tener que el tejido tiene 45, mientras que la sangre tiene solo 40, ¿ok? ¿Y qué va a permitir eso? Que el CO2 pase también a un equilibrio, ¿ok? Alrededor de 45. Entonces, esto finalmente, ¿a dónde va a llegar? Al alveolo, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, vamos a tener que el CO2 tenemos como 48%, ¿ok? De volumen, ¿no? De un lado arterial y 52% de volumen en un lado venoso, ¿ok? Y esa es consecuencia solo del metabolismo que nosotros tenemos así. ¿Ok? Entonces, recordemos que los alvéolos, si bien es cierto, tienen una concentración, ¿no? De oxígeno que habíamos dicho de cuánto hay 149 y va a bajar a 104 producto de haber entregado CO2, de O2 y el CO2 que está en un incremento de 0 a 40. Habíamos dicho porque no hay CO2 en los alvéolos y por equilibrio va a tener 40. El producto de este intercambio gaseoso, de vapor, de agua, se mantiene de alguna manera constante, ¿ok, chicos? Entonces, cuando sale el aire alveolar, se va a mezclar con el aire del espacio muerto que tenemos nosotros dentro de lo que habíamos dicho de nuestra anatomía. El aire del alveolo se va a encontrar con el aire de 149, ¿ok? Se va a encontrar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando suceda esto? Se va a generar un promedio de aire que tiene la presión de oxígeno, ¿ok? Y el promedio está ahí, que es de 120, ¿ok? Aquí está, este es el promedio. 120 de oxígeno, de CO2, 27, de agua es 47. El vapor de agua no cambia, si se dan cuenta, miren. Antes, este es el aire inspirado. Caramba, este es el aire inspirado. 149 ha bajado, esto ha encontrado su equilibrio, ha subido, pero el vapor de agua no cambia. ¿Ok? Tiene que ver bastante también con el ventrículo, con los ventrículos del corazón. Por ejemplo, el ventrículo derecho va a enviar la sangre a través de la arteria pulmonar, ¿verdad? Bien hecho cargo, los cuales de alguna manera, ¿dónde terminan? En los capilares pulmonares. ¿Y eso qué va a producir? La oxigenación, o sea, la hematosis de la sangre. ¿Ok? Vamos a tener que el ventrículo izquierdo va a recibir esta sangre oxigenada. ¿Y a dónde lo va a enviar? A todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahí vamos a tener el sistema arterial, ¿no? De oxígeno, ¿cuánto? 95, ¿ok? Un CO2 de 40. Acá está, tenemos, ¿no? Y ya después pasa por los tejidos, ¿ok? Pasa por los tejidos y lo que va a pasar es que va a regresar a la vena, ¿no? Con un oxígeno de 40, CO2 de 45, ¿ok? Va a regresar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí, efectivamente que se ha realizado el intercambio gaseoso. Ahora, estos gases se tienen que transportar de nuevo a través del... Entonces, ese es el ciclo que va a existir, ¿ok? Eso es.
Bueno, entonces ya hemos hablado qué sucede con oxígeno, qué sucede con CO2 y ahora vamos a hablar sobre el transporte de oxígeno. ¿Ok? Con nosotros hablamos, sí, el oxígeno pasa, las cantidades que yo les digo y todo eso. Pero ¿cómo pasa? ¿Cómo se transporta el oxígeno? ¿Ok? Normalmente la mayoría de oxígeno, que el 95% es transportada en la sangre arterial unida ¿a qué? A la hemoglobina. ¿Ok? Ahí les presento la hemoglobina. La hemoglobina tiene cuatro grupos M, ahí lo pueden ver. Cuatro grupos M. En cada grupo vamos a tener un ion ferroso y una protoporfirina. ¿Ok? Entonces la globina se caracteriza por esas cuatro cadenas polipéptidas. Dos beta, dos alfa, como podemos ver en dos alfa, dos beta. Ahí, ya. Entonces, la hemoglobina, de alguna manera, cada molécula de hemoglobina tiene cuatro sitios para combinarse con oxígeno, ¿no? Ahí está, en las cadenas alfa, en las beta. Que cada molécula, una molécula de hemoglobina se combina con cuatro moléculas de oxígeno, eso no se olvide. Una molécula de hemoglobina se combina con cuatro moléculas de oxígeno. ¿Ok? Entonces, mira, aquí tenemos de alguna manera la forma, la composición y la fracción total de hemoglobina. Nosotros hablamos de los tipos de hemoglobina y tipos de hemoglobina para referirnos, ¿no? Por ejemplo, en el adulto es la hemoglobina del adulto y consta de dos partes de cadenas polipépticas, ¿ok? Las alfa y las beta, prácticamente en el 90% que tenemos. Luego tenemos la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, ¿ok? Cuando el niño nace. ¿Ok? En las cadenas gamma sustituyen las cadenas beta y eso van a disminuir gradualmente en los primeros meses que hemos nacido. ¿Ok? Por eso hemoglobina F, niños. También tenemos a la hemoglobina 2, compuestas ¿por qué? Por cadenas alfa y cadenas beta. ¿Ok? Eso se va a encontrar en poca cantidad, como ven ahí, de 2 a 5%. De ahí tenemos a la hemoglobina glicosilada, que es el producto estable de la glucosilación enzimática de una cadena beta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, esto es muy importante, se forma la oxihemoglobina, mientras que la forma desoxigenada se llama desoxihemoglobina. ¿Ok? Eso es lo que quiero que se lleven acá. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, es oxihemoglobina, y en su forma desoxigenada se llama desoxihemoglobina. ¿Ok? Acá vemos la saturación de hemoglobina por el oxígeno, ¿ok? El porcentaje de saturación, eh, el porcentaje o grado, ¿ok? De saturación, ahí vemos la saturación arterial, 99 a 97,5, la saturación venosa es 75, de aquí sale, de esta fórmula sale. Por el lado arterial, vamos a variar entre 95 y 97. Entonces es importante tener en cuenta la cantidad que nosotros estamos transportando de oxígeno. ¿Ok? Para eso les presento esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver bastante con los volúmenes, ¿ok? Tiene que ver bastante. Por eso hemos hablado bastantes numeritos. ¿Ok? Hemos dicho que 20% de volúmenes por 100 centímetros cúbicos de sangre, hay que tener en cuenta el grado de saturación, ¿ok? Y recuerden que si hablamos de un grado de saturación por encima de 95, estamos hablando que es una sangre oxigenada, ¿ok? Eso quiero que recuerden. Si estamos hablando de un grado de saturación por encima de 95, la sangre está oxigenada, ¿ok? Y bueno, pues, vamos a hablar ahora sobre el efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Ok? ¿Qué es el efecto Bohr y qué es el efecto Haldane? ¿Ok? Antes de hablar de estos dos, les voy a decir, el transporte, el transporte de oxígeno siempre va a depender de tres constantes. ¿Ok? De la presión de oxígeno, del contenido de la hemoglobina y de la saturación de la hemoglobina.
¿ok? Entonces, dependiendo de la presión de oxígeno, vamos a tener una saturación de hemoglobina cada vez mayor. Y si tenemos una saturación de oxígeno al 100%, y si tenemos una presión de oxígeno al 1000%, ¿ok? Y si tenemos una presión de oxígeno al 40%, y vamos a conseguir una saturación del 75%, todo esto va a depender del lado venoso, ¿ok? ¿Ok? Todo va a depender del lado venoso. Vamos a ver, por eso la saturación del hemoglobina, ¿ok? Entonces va a depender de qué? De la presión de oxígeno, contenido de la hemoglobina y la saturación de la hemoglobina. Claro, ¿ok? Y ahí es cuando vamos a hablar de un término que lo van a escuchar en su examen. Es el término denominado P50. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué existe este P50? ¿Qué es? No entiendo. Ya. En condiciones normales se llama P50. Cuando conseguimos que la saturación de oxígeno es en un 50% alcance una presión de oxígeno de 26 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa es la P50, la saturación de la hemoglobina en condiciones normales. No he entendido. Ya. En otras palabras, esos 26 milímetros de mercurio estamos alcanzando una saturación de hemoglobina del 50%. No he entendido. Ve la imagen acá. 26 en una saturación de ¿cuánto? De 50. ¿Ok? Esas son condiciones normales. ¿Ok? Entonces, la presión a la cual la mitad de la hemoglobina está ocupada con oxígeno corresponde a una presión de oxígeno del 26 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces, si el P50, imagínense, es de 35, significa que necesito más presión para saturar mi 50% de hemoglobina, ¿ok? Y si no, yo necesito más presión para saturar mi 50% de hemoglobina, obviamente la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿ok? Entonces, así se genera nuevas curvas dependiendo de la presión de oxígeno que va a saturar, dependiendo de la afinidad del oxígeno de la hemoglobina que se ha reducido, la desviación de curva. Ahí vamos a ver ahora por qué significa la desviación de curva de derecha a izquierda y todo eso. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre el efecto Bohr, pero no se olviden porque ahí tenemos lo que es pues el P50, que es en condiciones normales. ¿Ok? Eso nunca se olvida. Ahora vamos a hablar del efecto Bohr. Bohr, ¿ok? ¿Por qué le llamamos así? Porque Bohr demostró que cuanto más aumenta nuestra presión de CO2, más aumenta el P50. Eso dice Bohr, ¿ok? Más aumenta la presión de CO2, más va a aumentar el P50. Eso es lo que ha demostrado Bohr, ¿ok? El aumento de CO2 en la sangre hace que de alguna manera se desplace el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, este obedece a las variaciones de pH, de la presión de CO2. Este efecto obedece a eso, ¿ok? Ahora, nosotros, ¿qué habíamos dicho? La curva, si bien se desplaza hacia la derecha, ¿ok? Se va a desplazar hacia la derecha, se puede desplazar también ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener la desviación de la curva hacia la izquierda, ¿ok? Como vemos aquí, mira, aquí la desviación de la curva, esta es la curva normal, pero ahora la curva, ¿dónde está? Hacia la izquierda, ¿sí o no? Ese punto negrito se ha ido hacia la izquierda, ¿verdad? Se ha ido hacia la izquierda. Tenemos esa desviación hacia la izquierda. ¿Por qué? Va a determinar eso
¿Qué pasa con la presión? En caso, en caso, tenemos 15 que está alcanzando la presión de P50. Entonces significa que la afinidad de oxígeno con hemoglobina es mayor. Eso significa esa desviación a la izquierda. ¿Ok? Entonces la desviación a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina, así, porque lo colocan con esos términos, pero ustedes recuerden, P50 es lo normal y hay valores, 26 y 50. ¿Ok? Ahora ya, si se va la curva, que acá está la línea a la izquierda, puede también irse la curva hacia dónde, hacia la derecha, ¿no? Acá está, derecha, ¿ok? Se puede ir la curva hacia allá. Entonces recuerden, la desviación de curva de disociación de hemoglobina a la izquierda que indica una afinidad por la hemoglobina. Eso va a aumentar y eso va a traer una serie de consecuencias. Por ejemplo, la desviación de hemoglobina hacia la izquierda quiere decir que nos vamos alejando de los tejidos, ya no estamos. Entonces va a disminuir la presión de CO2, aumenta el pH, disminuye la concentración de hidrogeniones, va a disminuir también nuestra temperatura, va a haber una disminución eh, de lo que está pasando, ¿no? Cómo está saliendo de los tejidos, el oxígeno debe unirse con mayor afinidad a la hemoglobina para que se transporte. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando hay una desviación a la derecha? Las desviaciones hacia la derecha indican que hay una afinidad del oxígeno por la hemoglobina y la hemoglobina disminuye. ¿Y qué pasa si esto sucede? Haya aumento de presión de CO2, disminución del pH, aumento de la concentración de hidrogeniones, aumenta la temperatura, o sea, todo lo contrario a lo que pasa con la desviación a la izquierda. ¿Ok? Eso es lo que pasa si hay una desviación hacia la derecha. ¿Ok? ¿Y qué es el efecto Haldane? El efecto Haldane es semejante al efecto Bohr, por eso los coloqué ahí, Gustavo. Pero es al inverso, todo al inverso. La unión del CO2 con la hemoglobina depende de la presión parcial acá de oxígeno. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de el oxígeno, se une a la hemoglobina y se libera CO2. ¿Ok? Entonces la hemoglobina transporta más CO2 cuando la presión de oxígeno disminuye. ¿Ok? Y aquí, bueno, podemos ver representación, ¿no? Vemos el CO2 y la afinidad de la hemoglobina del CO2. ¿Ok? Tenemos una presión de CO2 ¿de cuánto? De 40. ¿Ok? Nosotros estamos consiguiendo cierta afinidad, cierto transporte de hemoglobina, pero si nosotros, por ejemplo, vamos incrementando la presión de ese CO2, como vemos, pasamos de 40 a ¿cuánto? Estamos pasando de 40 a 50. Entonces estamos incrementando. Entonces, esto tiene una lógica, ¿no? Si estamos incrementando el CO2 en la hemoglobina, obviamente va a aumentar y por eso tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Eso es obvio. Por eso aquí aumenta, por eso tenemos esta presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si la disminuye? Ya no aumenta, mira, de 40 a no, ya no aumenta. Nos vamos a 30. Lo que sucede a este nivel es que cuando disminuye el CO2, la hemoglobina va a transportar mayor cantidad de CO2, nada más. ¿Ok? Solo va a transportar mayor cantidad de CO2. Y ese es el efecto Haldane. ¿Ok? Ese es el efecto Haldane. Entonces, para que ustedes entiendan y en resumen, ya para que termine la clase, ¿ok? El efecto Bohr y el efecto Haldane. Y lo voy a escribir.
se olviden que es acidosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esos dos? Aumenta el CO2, disminución del pH, está en una acidosis, va a reducir que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Eso pasa. Eso pasa en el efecto. Ah, ¿y qué tiene que ver eso? Eso va a facilitar la liberación de oxígeno en los tejidos. Eso es lo que hace, liberación de oxígeno en los tejidos. El efecto Bohr, ¿ok? Y por otro lado tenemos el efecto Haldane. ¿Qué dice el efecto Haldane? El efecto Haldane dice, describe la oxigenación en la sangre en dónde, bueno, eso bien en nuestros pulmones, ¿no? La oxigenación de sangre en sus pulmones va a reducir la capacidad de la hemoglobina para transportar CO2 y protones, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué va a producir? Ah, ya, facilita la liberación de CO2 en los pulmones. Eso va a pasar. Eso es el efecto Bohr y el efecto Haldane. Lo inverso, nada más. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el resultado principal? El efecto Bohr facilita la liberación de oxígeno desde la hemoglobina hacia los tejidos. Más sencillo, sí. Y el efecto Haldane, ¿cuál es su resultado principal? Facilita la liberación de CO2 desde la sangre hacia los pulmones. ¿Ok? Ese es el resultado principal del efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Ok? ¿Qué más cosas que deberían saber? ¿Dónde ocurre? Principalmente el efecto Bohr ocurre en los tejidos, donde hay mayor producción de CO2 y disminución del pH. ¿Y dónde ocurre el efecto Haldane? En los pulmones, ¿ok? Donde la hemoglobina se satura por oxígeno, ¿ok? Entonces, creo que eso es lo más importante, el lugar donde ocurre y el resultado principal, ¿ok? En la parte de la siguiente diapositiva les he colocado lo de su teoría, la desviación de la derecha, la desviación de izquierda, ya lo hemos representado en esa curva, en ese diagrama que hemos visto anteriormente. Recuerden, ya son opuestos, nada más. Recuerden que la desviación a la derecha ocurre en situaciones donde los tejidos, ¿qué quieren? Más oxígeno. ¿Y en qué situaciones? Pues les pueden colocar. Cuando se hace ejercicio físico, hay fiebre, permite que la hemoglobina que libere más oxígeno. Y la desviación en izquierda ocurre cuando los tejidos no necesitan tanto oxígeno. ¿Ok? ¿Qué pasa en casos de hipotermia o de alcalosis? Ahí ocurre una desviación a la izquierda. ¿Ok? Entonces, no me gusta. Mira, aquí les he colocado un cuadrito. Creo que este cuadrito describe bastante bien. Es un cuadro comparativo, ¿no? De la desviación de la izquierda, de la desviación a la derecha. La verdad está bonito como vemos la descripción, ¿no? De cada uno de ellos. La descripción, la mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Y mayor liberación de oxígeno en los tejidos, y el otro es mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y menor liberación de oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Las causas principales, las situaciones fisiológicas donde se ocurre esto, ¿no? La desviación de la derecha es ejercicio intenso, fiebre, condiciones donde se requiera mayor oxígeno. Sin embargo, la desviación izquierda es lo contrario, ¿no? Hipotermia, en ambientes de presión de oxígeno, en altitudes bajas y todo eso. Y la forma de la curva que ya habíamos visto
más error. ¿Me entienden? Entonces, este es un cuadro comparativo para que ustedes, tipo, si no lo entienden como lo explico, no entienden en clase, pues puedan aquí verlo, ¿no? Y puedan ver, siempre les ha venido qué pasa en la desviación a la izquierda y en la desviación a la derecha en sus exámenes. Creo que es pregunta, clave, ojo, siempre viene esto, y creo que con Luciano han hecho un poquito más, banco y todo eso y repasen esto. ¿Ok? Creo que eso es todo lo que le tengo que explicar el día de hoy. Vean el Gaiton, please, vean el Gaiton, vean el Boron. Son los libros que son esenciales para ustedes. Y yo creo que ahora sí, pueden como que, responder el post-test, pues, ¿no? El post-test, no, cancelar. El post-test, ¿ok? Resuelvan el post-test. Acá lo voy a poner, abrir vínculo en una pestaña nueva. El post-test. Ahora sí creo que podemos ver qué porcentaje de oxígeno se transporta unido a la hemoglobina de la sangre, ¿ok? ¿Qué factor desplaza la curva de sucesión de la hemoglobina hacia la derecha y facilita la liberación de oxígeno en los tejidos? Y creo que ya saben con la explicación la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda. Pasa, no? ¿Qué es el efecto Bohr? ¿Cómo afecta la temperatura corporal a la curva de disociación de la hemoglobina? Creo que ya pueden responder esas preguntas. Háganlo, chicos, también, porque contamos siempre su asistencia y los doctores ahí en la universidad siempre están pendientes de ustedes, aunque ustedes piensen que no, siempre están pendientes, quieren que eh, se superen en sus notas y todo eso. Bueno, por mi parte, gracias, la verdad. Va a entrar Elsa para ya lo último, pero gracias. Eh, Solo eso.